quiero entrar ahora mismo a ver un poco esos 5 pasos para lograr un propósito que sea útil. Vamos a verlo con cierta rapidez, pero bueno, lo suficiente para que os quede claro. El primero es, oye, hay que montar un grupo de trabajo de las áreas afectadas por tu propósito, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Porque hay muchas compañías que le pasan el desarrollo del propósito al equipo de marketing, ¿vale? Claro, el equipo de marketing tiene esa capacidad, de alguna forma, de traducir en palabras, de alguna forma, en conceptos, lo que se pretende. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es caer en quedarse entrampados en buscar algo para seducir al consumidor, que es lo que suele pasar, ¿no? Os voy a coger un ejemplo. Voy a volver a la otra modalidad, que espero que se me vea mejor. A ver, un segundito, esta modalidad. ¿Vale? Os voy a coger un ejemplo de lo que os estoy diciendo. A ver, no es esto, es esta. Eso. El ejemplo es de Philip Morris, la compañía de cigarros, fijaos bien. Le encargó a su departamento de marketing la realización de su propósito, fijaros, construir un mañana mejor, limpiar el mundo de humo para crear un futuro mejor, fue el segundo. O sea que, bueno, yo creo que no salieron un poco del círculo de, oye, ¿cómo puedo vender una imagen positiva a mi mercado? Bueno, pues yo creo que son 2 propósitos que realmente fallan en su concepción, fallan en su ejecución y fallan en la interpretación que hace el mercado. Probablemente hubiera sido mejor encontrar, si es que lo tienen, un propósito que se construyan sobre la parte cultural, si es que la tienen en lugar, o buscar otro modelo social, pero que no conecte, por lo tanto, en el producto. Pero veremos que luego será muy difícil, seguramente, conseguir un impacto económico. Podrán tener una buena frase, podrá generar solamente engagement por parte de su organización, pero probablemente no un impacto económico que ellos pretendían. O sea que yo creo que este ejemplo de montar un grupo de trabajo en el cual podamos meter, por una parte, la gente del mercado, la gente de marketing, la gente que trabaja con los canales de distribución, la gente de ventas, luego gente del equipo que representa la organización, del equipo de recursos humanos, redes de trabajo, redes de empleados también, luego personas que representen, por una parte, el mercado, la parte de las instituciones si la tenemos, o gente que conecta con los accionistas también es interesante, y luego realmente la dirección general que tiene que representar realmente la estrategia. Entonces podemos crear un grupo bastante equilibrado para de alguna forma conseguir generar y poner sobre la mesa las distintas sensibilidades de todos los grupos de interés que interactúan con la compañía y que entre todos podamos sacar algo. O sea, por lo tanto, no la asignemos a una en concreto, sino busquemos hacer un trabajo integrador de las distintas sensibilidades. El paso 2 sería que el grupo elija una de las 3 maneras de enfocar el propósito, ¿vale? Entonces, oye, pues lo que tiene que hacer el grupo es trabajar con analizar cada una de estas 3 cómo se están dando en estos momentos en la compañía. Y por lo tanto, grupo con las distintas sensibilidades analizando la tipología de la autoridad, recordaréis la función que ofrece nuestro producto, la tipología de la cultura, que tiene que ver con el buen hacer de nuestro modelo de gestión interno, o efectivamente esa causa social. Bueno, yo lo que suelo hacer yo, en estos procesos para elegir es crear sesiones de trabajo estructuradas en la cual se hace un debate sincero para, de alguna forma, analizar cómo estamos de cada una de estas 3 tipologías y para que, de alguna forma, pues, se pueda poner sobre la mesa lo que piensan unos y otros de cada una de los distintos grupos de interés. Al final pensemos que si eligiéramos un propósito construido sobre lo que es el propósito, la parte de la teoría del producto, pues evidentemente esto conectaría muy bien con lo que es mercado, como hace Amazon, conectaría el mercado y seguramente una parte importante de nuestros propios empleados con este orgullo y ese sentimiento de pertenencia a una compañía que es capaz de hacer un buen producto, una buena solución. Bueno, pues conectaría realmente muy bien con este grupo de interés. Si trabajáramos en el propósito que se construye sobre la base cultural, pues evidentemente conectaría esencialmente
con nuestras personas y, claro, sería un elemento que fomentaría mucho lo que es la coherencia interna de la compañía y seguramente su desempeño. A la vez, pues si lo que buscáramos y encontráramos es sentido con un propósito más de corte social, pues evidentemente se ampliaría mucho los grupos de interés afectados por esto. Yo creo que de eso es el motivo por el cual muchas veces las empresas tienden a trabajar la tipología social porque afecta la totalidad de la práctica totalidad de los grupos de interés. El problema está que por intentar satisfacer la práctica totalidad de los grupos de intereses es muy probable que te extralimites y cuentes cosas que realmente no son o que estén cogidas entre alfileres. Por lo tanto, es mejor que hayamos hecho un buen trabajo interno de identificación de cómo somos de consistente en cada una de las tres tipologías antes de comprometernos en otro. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, esto podría ser, de hecho, un ejemplo, unas preguntas que pueden ilustrar si lo estamos haciendo bien. Os la voy a poner un poquito en grande para que lo veáis. Bueno, pues esto, oye, eso puede ser la medida de tu propósito, pues podría ser esto. Oye, ¿cómo puede el propósito aumentar la preferencia del consumidor con nuestros productos y servicios? Con preguntas que está haciendo. ¿Cómo puede contribuir a vincular e involucrar más a nuestros colaboradores? ¿Qué vacío dejaríamos si fuéramos a desaparecer? ¿Vale? ¿Somos los propietarios legítimos de nuestra razón de ser? ¿Es nuestro propósito único? Etcétera. ¿Podemos ejecutarlo más eficiente los compañeros? Bueno, son preguntas que deberíamos de ser capaces de contestar y que realmente nos pueden ayudar a ir definiendo progresivamente nuestro propósito. El paso 3 es que tu propósito tiene que ser coherente con la estrategia. Esto es un tema enormemente importante, porque si al final el propósito lo que pretendemos es que genere un impacto también económico, recordaros de que ojalá podamos darle cabida a ambos intereses, el beneficio económico y el beneficio social, probablemente este sería el paso o de los pasos más importantes que deberíamos llegar a dar. O sea, que realmente no sea... O sea, lo que deberíamos de ser es ser capaces de traer de la periferia del negocio el propósito y traerlo hacia el centro de la estrategia. Claro, esto no es fácil, pero si tú eres capaz de, ¿cómo decir? De conectar tu propósito con tu estrategia, se te abren muchas posibilidades. De hecho, se te abre la posibilidad hasta inclusive de llegar a redefinir tu campo de juego. Porque igual, si tu propósito se nutre de tu estrategia, pero es ambicioso, igual te plantea la apertura hacia nuevos canales, hacia nuevas soluciones que hasta entonces tú no te planteabas. Voy a coger un ejemplo para que lo entendáis bien. Mars Pet Care es una división de Mars, la compañía. Pero esto es una división que se dedica a comida para mascotas. Entonces, un ejemplo muy interesante que se estudia efectivamente en la Universidad de Harvard como precisamente el modelo de buen hacer en la que converge propósito con impacto económico e impacto social. Fijaros que Mars Pet Care se encontraba en una situación delicada en la cual luchaba líder mundial que luchaba contra Nestlé, que era líder en Estados Unidos. Lo contrario, creo que este era líder en Estados Unidos y Nestlé líder mundial. Bueno, uno de los dos, da igual. ¿Qué pasa? Estaban muy ensarzados al final en que hay una tendencia, una cierta comoditización del producto y por lo tanto pasaba, digamos, a presionar los precios y estábamos entrando, digamos, en unas situaciones de mercado que no eran las más idóneas. Claro, esta empresa lo que decidió es hacer un proceso de reformulación de su propósito. Precisamente lo que optaron y lo que decidieron es que tenía que guardar una relación con la estrategia porque además pretendían que se convirtieran en el núcleo de la estrategia. Claro, eso lo que les dio es la posibilidad, lo que os decía antes, de redefinir un poco el campo de juego. Claro, ellos fueron de decir que eran alimentos para mascotas, que es lo que eran y lo que son esencialmente, a ir hacia un modelo en el cual lo que dicen es un mundo mejor para nuestras mascotas. Claro, cuando llegaron a Better World for Pets, claro, ya se empezaron a decir que en este mejor mundo para las mascotas, igual
igual caben otros productos que no solamente la alimentación. Porque si yo lo que le quiero dar es una mejor vida a la mascota, le quiero hacer la vida más fácil a la mascota, pues igual no solamente le hago la vida fácil dándole de comer. Y por lo tanto fueron desarrollando la idea. En el proceso de desarrollo de la idea se dieron cuenta que podían invertir o se podían meter en negocios colaterales que no tienen nada que ver con la alimentación. Y poco a poco fueron desarrollando y metiéndose en otras categorías y hasta realmente en otros servicios. Fijaros, hasta inclusive han comprado cadenas de clínicas veterinarias. Están metidos en tecnologías con collares para mascotas que permite anticipar y detectar enfermedades. Es decir, fijaros bien que las unidades de negocio nuevas que se crearon alrededor de las tradicionales, hoy son más generadores de beneficio que lo que es el propio negocio raíz. Entonces, aquí tenemos un súper ejemplo de una compañía que ha sido capaz de, primero, no aceptar las condiciones de competencia en su mercado versus Nestlé, dice, oye, yo tengo que replantear mi estrategia y me voy a servir del propósito para elevarme de lo que estoy viendo cada día, que es cuál es el perímetro de mi mercado, que son mis canales, mis productos, mis categorías, mis redes de venta, lo que yo hago, que lo estaba haciendo muy bien, pero ya no lo podía hacer mucho mejor, o ya estaba colisionando con otro competidor que lo hacía igual de bien. Hasta que no se replanteó el propósito de una forma mucho más global y con ese nivel de ambición, no estuvo habilitado para ver otros caminos. Entonces yo creo que esto es un súper ejemplo que nos permite, la verdad que es un ejemplo grande, pero es un ejemplo que creo que nos ayuda a ver que si tu propósito, más allá de un eslogan, eres capaz de conectarlo con tu estrategia, se te pueden abrir nuevos ángulos a reflexionar para tu modelo de negocio. ¿Okay? Vamos a avanzar y vamos a acabar rápido porque se nos va el tiempo ya. El paso 4 es traduce tu propósito en objetivos claros. Os decía al principio de la charla que en el estudio de Best Place to Work hablaba de que sí había unas condiciones o unos supuestos en los cuales realmente las compañías eran capaces de, que formulaban su propósito, conseguir un mejor desempeño económico y bursátil. Es este. Es decir, el mero hecho de formular el propósito solo puede contribuir, si está bien hecho desde el punto de vista técnico, para la mejora de la involucración igual de tus empleados, pero no tiene impacto económico. Sin embargo, cuando eres capaz de conectarlo con objetivos claros que hacen que las personas de la organización trabajan a conseguir unos resultados para alcanzar lo que sería esta situación ideal cuando el propósito se cumpla, entonces sí se consiguen estos logros. Porque no solamente la gente se siente más motivada a estar en un sitio que promueve unos determinados ideales, sino que tiene unos objetivos concretos, claros, de trabajo que le permite acercarse a algo que en el fondo la empresa desea, que es al final esa concretización en cosas que al final tienen que tener su repercusión económica. Y creo que eso es un punto muy importante. Yo creo que hay compañías que han trabajado muy bien, igual la parte de la formulación, pero muy poco la parte del despliegue. Y el despliegue se hace en procesos de fijación de objetivo. Yo, por ejemplo, me gusta trabajar con una metodología, me la habéis oído en otros directos, que es la metodología OKR. O sea, que tú puedes definir OKRs que, por cierto, puedan solaparse y complementarse con los de tu estrategia de negocio y que te va a permitir definir objetivos claros de qué significa este propósito para nosotros en el día a día, para nuestro negocio. Y es el proceso de conseguir nuestro objetivo que te va a permitir al final conseguir esta mejoría en el desempeño financiero. Por lo tanto, este es el caso o estos son los casos que son muchos, que destacaba Best Place to Work de cuando sí efectivamente el propósito tiene impacto económico. Por lo tanto, no es cierto que el propósito no se pueda conciliar propósito con desempeño económico. Lo que hay que ser capaz es definir objetivos adecuados para lograr lo que pretendemos. Otro tema interesante, y esto viene mucho al hilo de esto, porque los objetivos, quienes pilotan
el despegue de los objetivos en la organización son la estructura de los mandos intermedios y nuestros directivos. O fijaros bien, el colectivo que más sensible es al propósito, según el mismo estudio de Best Place to Work, son los mandos intermedios. La alta dirección no es tan sensible porque no necesita el propósito para hacer lo que tiene que hacer. Lo tiene bastante claro. El grueso de la organización no le afecta tanto en el sentido de que le genera engagement, pero no se vincula con el desempeño económico. Sin embargo, el mando intermedio sí, porque el mando intermedio es el actor que hace que las cosas ocurran en la organización, precisamente capitaneando los equipos de trabajo del resto de la organización. Por lo tanto, es fundamental que el mando intermedio comparta, entienda el propósito y lo comparta y se comprometa con la ejecución de los objetivos, que es el que muchos de los tiene asignado. Por lo tanto, es la figura crítica, según Best Place to Work, para, de alguna forma, el despliegue de los objetivos vinculados al propósito en la organización. Por fin, quiero acabar con la quinta etapa, tenemos que unir el propósito con los comportamientos. Es decir, tiene que haber coherencia interna. Es decir, si lo que pretendemos es un bien social de la naturaleza que sea, y desde luego si es un bien cultural, cómo hacemos las cosas en el día a día de la empresa es fundamental. Cómo contratamos, cómo despedimos, cómo nos relacionamos con los clientes, cómo hacemos nuestras evaluaciones de desempeño, cómo comunicamos las cosas. La forma que tenemos de gestionar las personas en la organización se ilustran a través de una serie de comportamientos. Estos comportamientos deben de reflejar. Por eso decíamos al principio de que, en el fondo, el propósito se tiene que vivir, no se tiene que decir, se tiene que vivir en la organización. Y la forma que tenemos de tomar las decisiones del negocio es la mayor demostración de cómo se vive este propósito. Al final, en última instancia, diríamos que lo que vale es la intención. Y la intención tiene que ser, digamos, pura. Pero no solamente debe haber intención pura, tiene que haber también acción. Y por eso, pues igual acabo un poco con esta frase de Woody Allen que me encanta, que dice que las cosas no se dicen, se hacen. Porque al hacerlas, además, se dicen solas. Entonces, bien, formulemos un propósito, hagamos un eslogan, divulguémoslo, pero sobre todo practiquemos lo que estamos diciendo. Porque solo practicando lo que estamos diciendo conseguiremos realmente lo que queremos. Es ser conocido y reconocido como una compañía que genera un impacto de puertas para afuera y además es capaz de recoger a nivel económico los resultados de su buen trabajo.